Multimédica Lupita presenta Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre nos da mucho gusto el saludarles y que nos acompañen en una edición más de Lente Rosa. Como siempre, preparando temas de interés para toda la familia. Vamos a escuchar en esta ocasión de qué se trata el tema de hoy. Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. El duelo es la respuesta normal y saludable de una persona frente a una pérdida y caracteriza las emociones que siente cuando pierde a alguien o algo importante. Las personas se afligen por muchas razones: la muerte de un ser querido, los cambios en una relación, los cambios en su salud o en la salud de un ser querido, la pérdida de un trabajo o los cambios en su seguridad financiera, o cambios en su estilo de vida, como durante la jubilación o al mudarse a un nuevo lugar. El duelo es diferente para todos. Puede incluir muchos síntomas emocionales y físicos. No existe un cronograma establecido para el duelo, pero es posible hacerlo más llevadero pidiendo ayuda. Y hoy será nuestra especialista quien nos dé la orientación sobre esta difícil prueba de vida. Pues un tema difícil porque alguna vez en tu vida, tú que me escuchas, has tenido una pérdida. Puede ser de un ser querido, puede ser de una oportunidad en tu vida, puede ser de una relación, pero el duelo está implícito en la vida de los seres humanos. Y yo quise en esta ocasión, el equipo de Lente Rosa, quisimos que Frida Castilazo Zamudio, que es experta en este tipo de temas, nos acompañara. Frida, muy buenas tardes, te abrazo con cariño, virtualmente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy muy contenta de estar aquí, aunque es un tema, bueno, que te puedo decir que aunque duele lo que vamos a platicar, pero también es enriquecedor porque podemos sacar cosas muy positivas de este tema. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Doy la bienvenida también a la doctora Brenda Díaz, que anda por ahí también ya lista. Un ratito más la vamos a presentar con su sección. Y pues vamos a entrar de lleno con el tema, Frida. ¿Qué es el duelo? Dinos, ¿qué es el duelo? Bueno, mira, podemos definirlo a base de la experiencia que he tenido. El duelo es un proceso que todos vamos a vivir ante como tú ya lo dijiste, ante una pérdida, ante ya sea de un ser humano, de cosas, de oportunidades, que bien lo dijiste, ¿no? De cambios. Cuando hay un cambio en nuestra vida, entonces estamos viviendo un duelo. Entonces el duelo podemos decir y lo podemos definir como un proceso que todo ser humano vamos a tener que vivir tarde o temprano. Y fíjate, hablando de esto, en esta época tan difícil, en estos meses tan difíciles, ya casi un año vamos a cumplir de que inicia esta prueba tan fuerte de la pandemia, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, los cambios que hemos experimentado, y en esos cambios pues también ha habido duelos, porque los cambios significan renovarse, y renovarse a veces duele mucho. Sí, fíjate que este es un tema que lo hemos estado escuchando constantemente, ¿no? La pandemia. Pero el cambio que tuvimos de trabajo, de sentimientos, de emociones, de aislamiento social, que es lo que más el ser humano le está pesando, estamos viviendo un duelo, ¿no? Yo escucho niños, jóvenes, sobre todo adolescentes, cansados de no poder relacionarse físicamente con alguien más, ¿no? Claro que están sus papás, sus primos, sus hermanos, pero el hecho de salir de casa, irte a un vínculo social que tú estás formando con compañeros de clase, se está perdiendo, y esto también se vive un duelo, ¿no? Por eso vemos a adolescentes con cambios emocionales muy fuertes, drásticos, que desgraciadamente por el desconocimiento de qué hacer en estos cambios, están provocando jóvenes que se estén medicando tan rápido, ¿verdad? Ay, sí, ahorita no me quiero adelantar mucho. Sí, ahorita vamos a hablarlo, pero fíjate, ahorita que decías eso, me recuerdas que te iba a comentar
que cuando hablamos de duelo, pensamos que nada más los adultos vivimos duelos. Y se nos olvidan los adolescentes y se nos olvidan los niños. Ellos también tuvieron cambios, independientemente que sea la pandemia, algún otro cambio en su vida o el perder a una persona importante en tu vida. Son duelos y también los duelos no tienen edad, ¿verdad, Frida? Sí, fíjate que efectivamente a veces, pues yo entiendo, ¿no? Que los papás puedan en un momento dado planear cosas, un cambio de casa, un cambio de ciudad por el trabajo, por la economía, por lo que ustedes quieran. Y bueno, pues creemos que los niños no sienten, no se dan cuenta, no tienen esas pérdidas, pero tarde o temprano les rebota emocionalmente. El niño también deja su espacio físico, el niño también va a dejar objetos que ya no podemos cargar en la mudanza, cuando es un cambio de casa, ¿no? El niño también va a vivir la pérdida de amistades, la pérdida a lo mejor de un pariente muy cercano en esa ciudad o en esa colonia o en ese lugar donde vivían, y pues nosotros como adultos no lo pensamos, ¿no? Creemos que ellos definitivamente no van a vivir esos duelos, ¿verdad? Entonces sí, el niño empieza a vivir situaciones emocionales constantes, cambios de estado de ánimo, hasta físicamente los van a somatizar, van a presentar enfermedades como vómito, diarreas, dolores de cabeza, que a veces no sabemos por qué. Los papás dicen, pues es que no sé qué tiene, ya lo llevé al médico, no le encontraron nada, y bueno, pues tristemente es porque está procesando un duelo a través de su cuerpo, ¿no? Y el duelo será directamente, la duración de un duelo, la intensidad de un duelo será directamente proporcional a los recursos emocionales que tenemos, o de qué dependerá que nos dure más o menos esta situación, este tiempo de duelo. Creo que has tocado un punto bien importante en este tema. Si me voy hacia atrás, pues realmente lo que comentan cuando hablamos de duelo es que escucho mucho el duelo patológico o que en un año se tiene que terminar un duelo. No, yo les puedo decir que en mi poca experiencia que tengo, digo poca porque nunca es suficiente para aprender, les puedo decir que el duelo cada quien lo va a vivir según sus recursos internos y externos, ¿no? Entonces, el hecho de que yo ya tengo 2 años, 3 años con un duelo no quiere decir que ya sea patológico. Es el proceso que yo necesito para poder procesar una pérdida, ¿verdad? Hay gente que dura más y no por eso tiene que ser una patología. Es la manera en cómo vayas procesando internamente, ¿verdad?, esta pérdida. ¿Y a partir de cuándo ya hablaríamos de una patología, de una situación que ya tiene que tratarse de otro modo? Fíjate que yo creo que si hablamos de una patología, entendiendo la patología como ya una enfermedad, ¿verdad? Entonces podemos decir que es una enfermedad emocional, este proceso de duelo que me está obstaculizando mis sentimientos, mi vivencia y mi vida. Dejo de trabajar por estar en el duelo, dejo de generar economía, abandono los otros miembros de mi familia. Entonces ya estamos hablando que ya empiezo yo a tener un duelo no adaptado, pues un duelo yo le llamaría no tanto patológico, sino que un duelo que requerimos ya de una ayuda profesional. Ya cuando de plano yo ya me estoy abandonando en un proceso. Exactamente, Luz Amalia, un duelo que me incapacita. Bien. Exactamente. Ok, vamos a hacer una pausa para hablar más a fondo del duelo, de sus etapas y de cómo podemos trabajarlas. Y también pues ya estará lista nuestra colaboradora, la doctora Brenda Díaz, para presentarnos su sección. Pero antes una pausa muy breve. ¿Te parece? Regresamos. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. Y seguimos con el tema de hoy y pues ya está lista Brenda Díaz, la doctora Brenda Díaz, con su sección Tu Opinión Si Cuenta. Brenda, buenas tardes, cuéntanoslo todo, ¿cómo te fue? Hola, buenas tardes. Pues este fue un tema que sí me costó mucho trabajo porque pues abrir el corazón siempre es difícil. Porque pues el perder a un ser querido trae consigo una etapa de duelo, que en muchos casos es difícil salir y muy duro aceptar. Hoy preguntamos, cuando perdiste a un ser querido, ¿cómo lograste superar el dolor y seguir el camino por la vida? Y esto fue lo que nos dijeron. En
Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. Al principio es muy difícil saber que ya no volverás a ver ni abrazar a esa persona, pero con el tiempo comprendes que pues todas las personas nacemos y algún día debemos morir, aunque quisiéramos que fueran eternas todas esas personas que queremos mucho. Yo sé que están en algún lugar mejor y el dolor va siendo menos con el tiempo, pero esa persona nunca la olvidas, siempre está en tus pensamientos y en tu corazón. Hola, ¿qué tal? Buen día. En relación a qué pasa cuando pierde uno un ser querido, pues mi experiencia realmente pues es dura, porque pues nunca lo espera uno, a pesar de que pues yo sabía que mi ser querido estaba enfermo, pero pues nunca quiere uno que se vayan. Entonces afortunadamente pues yo estaba pues joven y pues recibí ayuda de muchos amigos, dándome alientos, consuelo y pues también el acercarme a un grupo católico me ayudó mucho. Así pude aceptar que bueno, pues estamos de paso, pero sí fue un tiempecito que la pasé mal porque estaba muy allegada. Lo escuchaste hoy en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Tu opinión sí cuenta. Pues como tú bien lo dijiste, Brenda, pues no es fácil, siempre el duelo lo relacionamos mucho más con las pérdidas de las personas que amamos, y bueno, pues lo que te respondieron, yo creo que es el común denominador de todos los que de alguna manera hemos perdido a un ser querido. Así es, sí, y si escuchas en los audios, duele todavía, se siente todavía el dolor ahí. Sí, es que eso nunca va a dejar de doler. Brenda, pues aquí quédate con nosotros. Si quieres hacer alguna pregunta a nuestra especialista, pues aquí vamos a preguntarle a Frida. Frida, pues el duelo, siempre cuando escuchamos esta palabra nos vamos directamente al duelo por la pérdida de alguien que amamos. Ya en el primer bloque hablamos de lo que es el duelo. El duelo puede darse por muchas situaciones de la vida, pero lo más común es cuando tenemos la pérdida de alguien que queremos, que apreciamos, que nos importa. ¿Cómo poder trabajarlo? ¿Cómo poder...? Ay, platícanos de las etapas y dinos cómo trabajar cada una, porque yo creo que es lo más difícil del mundo, el duelo. Sí, fíjate que nadie queremos sentir dolor, nadie queremos sufrir. Y desafortunadamente vivir un duelo pues se requiere de un sufrimiento, ¿verdad? Es imposible hacer un duelo sin sentir tristeza, enojo, coraje, ansiedad, angustia. Lo vamos a vivir. Nosotros, depende de nosotros cómo lo vivamos. Si queremos arrastrar el dolor por muchos años, es una decisión mía, entonces no busquemos ayuda, no hay que movernos, hay que continuar lamentando la pérdida y reviviéndola con mucha intensidad, sin avance saludable. Ahorita explicamos algo de esto. Pero si yo quiero acelerar un duelo, necesito entonces sentir el dolor, sentir la tristeza, sentir la ansiedad y canalizarla adecuadamente. Se habla de etapas y bueno, pues cada teórico tiene sus etapas, pero son las mismas, nada más con nombres diferentes. ¿Qué vamos a vivir? Primeramente vivimos la etapa de negación. Yo niego automáticamente la pérdida, hablando de la pérdida de la muerte de alguien. Ahorita me dicen, oye Frida, me tocan la puerta o me timbre el teléfono, te informo que se acaba de morir tu hijo. ¿Qué? No es cierto. ¡Pum! Niego, es normal. La etapa, digo, no es cierto, lo niego porque es amenazante para mi estructura interna, porque si lo aceptara, entonces puedo caer en un brote psicótico, o sea, me fallan los mecanismos de defensa de mi mente y me puedo volver loca, en palabras coloquiales. Palabras más científicas, me da un brote psicótico. Entonces, qué bueno que hay un mecanismo de defensa que llamamos negación.
niego la realidad, no es cierto, no puede ser, le acabo de hablar, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Otra gente llora, grita, saldría yo corriendo a buscarla a mi hijo y darme cuenta si realmente pasó lo que me dicen, ¿no? Es una etapa que todos vivimos. Esta etapa puedo caer también en un shock de decir, me abrumo, me bloqueo y entonces yo no hago nada, me paralizo y digo, ¿cómo puede ser? Sí, mi hijo no creo y empiezo a fugarme de la realidad. Y me puede durar todo el velorio, ¿no? Y todo el entierro, así como que estoy entumida, como robotizada, estoy en shock. Y hasta la gente dice, pues como que no le dolió. O sea, la gente luego critica, luego habla, lo que no sabe que está pasando internamente, ¿verdad? En la persona. Entonces, bueno, pues esa es la primera etapa que todos los teóricos han caído en cuenta de que se vive para una protección interna del ser humano. Viene la etapa, yo digo que esto es circular, no es como escaleras. O sea, aquí sí puede ser la tristeza o el enojo, cualquiera de las dos. Ahorita voy a mencionar la tristeza. Hay gente que pasa entonces a la tristeza y comienza a llorar, a caer en un tipo o a tener síntomas de depresión. Se sienten sin ganas de levantarse, no quieren comer, lloran todo el día, no tienen ganas ni ánimos, se abandonan y abandonan a los demás miembros de la familia, ¿no? Y entonces la familia empieza a asustarse y es cuando recurren al psiquiatra, que bueno, está bien, yo no digo que no, pero es una etapa muy peligrosa porque si yo consumo medicamentos en esta etapa, voy a tapar o voy a hacer más largo el proceso de duelo. Entonces, si la persona no corre riesgo de autolastimarse, pues adelante, que viva su tristeza, ¿no? Y darle tiempo para que llore, y darle tiempo que no salga a trabajar, y darle tiempo para que esté acostada, que viva este proceso de tristeza, ¿no? También viene en la otra etapa que es el enojo. A lo mejor no cae en tristeza primero y siempre está enojada la persona, ¿no? O a veces se enojan hasta con la persona que murió. ¿Por qué no se atendió? ¿Por qué no fue al doctor antes? ¿Por qué me dejó muchas deudas? Me fue infiel y pues ahora sí todo el mundo dice que es bien buena o bien bueno, no sé. Empiezo a estar tan enojada con la persona o me enojo con el Dios, ¿no? Que cada quien conciba. Dios, no me ayudaste porque te llevaste a mi hijo, porque te llevaste a mi hija, ¿por qué lo permitiste? Yo aquí estoy, me lo quitaste y dejo de creer en ese Dios, ¿no? Y dejo y me alejo de la religión y es un proceso normal, ¿no? Frida, entonces, hasta aquí en estas tres formas o tres partes de un duelo, queda implícita esta parte de las emociones que te atrapan, ya sea que te atrape la emoción de la tristeza o del enojo, pero en este inter te puedes pasar un buen rato, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresando nos respondes esta pregunta y otras cosas más. Seguimos con las etapas del duelo y otra información muy interesante que nos has preparado. Gracias, Frida, regresamos. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, periodismo social con sentido humano. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Hola, soy Claudia Rojas, psicóloga, y hoy les hablaré sobre las manifestaciones o síntomas que puedes presentar ante un proceso de duelo. El vivir una pérdida significativa es una de las experiencias más angustiantes. Para algunas personas, los sentimientos de pérdida son debilitantes sin llegar a mejorar en algunos casos aún con el paso del tiempo. Las principales características del duelo son que es personal, natural y universal, es decir, todas las personas que viven una pérdida se encuentran con un duelo y cada quien tiene su propia manera de afrontarlo. Los signos y síntomas de un duelo pueden ser tristeza profunda, dolor, pensamientos constantes acerca de la pérdida sufrida, necesidad de hablar acerca de lo ocurrido,
dificultad para concentrarse, recuerdos constantes del ser perdido o la anulación de los mismos, distanciamiento, pérdida de interés en actividades cotidianas, resentimientos por la pérdida, alteraciones significativas del sueño, cambios en la alimentación y en la intensidad del apetito y deseos intensos de regresar el tiempo. En algunas ocasiones, los duelos suelen complicarse dependiendo del contexto en que sucedió la pérdida, el entorno, rasgos hereditarios y de personalidad. En casos graves, pueden aparecer culpa y la sensación de haber podido evitar la pérdida, deseos de partir con el ser querido, ideaciones o intentos suicidas, la alteración de la salud física y el consumo y abuso de alcohol y otras drogas. Buscar atención profesional después de una pérdida puede ayudarte a evitar complicaciones, asumir tu pérdida y recuperar tu sentido de paz y aceptación. Regresando con el tema de hoy, estamos hablando del duelo. Nuestra especialista Frida Castelazo nos está hablando de estas etapas. Ya nos hablaste, Frida, de la negación, del no es cierto, no lo creo. ¿Estás seguro? Ya hablamos de la tristeza, ya hablamos del enojo, y yo te preguntaba en el podcast, ¿cuánto nos puede durar esto? Yo creo que ahí nos podemos clavar un rato, ¿no? En la tristeza y en el enojo, o hasta en la negación. Sí, era lo que yo comentaba. No han querido estipular tiempos, ¿no? Han querido los teóricos decir tanto tiempo en una etapa, tanto tiempo en otra, pero desafortunadamente es según las características internas de cada persona, ¿verdad? Según sus recursos, según la personalidad, sus creencias, sus vivencias. Pero bueno, déjame decirte que hay una tercera emoción que se vive en medio de estas dos etapas, ¿no? Entre el enojo y la tristeza hay ansiedad. Este es una emoción o sentimiento, sensación que nosotros generamos ante una pérdida, lo que es la ansiedad, y esto me provoca a tener conductas altamente peligrosas, ¿no? La ansiedad me lleva a comer más, la ansiedad me lleva a fumar más para tapar el sentimiento, a utilizar drogas permitidas como pastillas para dormir, o como te decía, ¿no? Buscar ayuda profesional, pero ya la ansiedad me ayuda a fugarme de este duelo que puede ser algo, finalmente puede ser algo bonito, aunque se escuche paradójico, ¿verdad? Y se escuche contradictorio, pero cuando tú terminas un duelo, adelantándome un poco a la etapa, es cuando ya tienes un aprendizaje, ¿no? Ante una pérdida. Déjame preguntarte algo antes de que se me olvide, ahorita que estabas hablando de recurrir a estos ansiolíticos o antidepresivos, que todavía más fuerte. Sí. ¿Qué tan recomendable es que tú inhibas el dolor con esto? Porque sí te duele mucho y sí te dan ganas de tomarte una pastillita para no sentir, para no pensar, para dormir, para no llorar. Sí, de hecho, es lo más sencillo, ¿no? Pero bueno, cada quien se le respeta sus decisiones, pero si yo veo, me llega una paciente que ante una pérdida, ya sea de su pareja, de un hijo, que es lo más fuerte que dicen que puede vivir ante una pérdida, o un papá o un hermano, si la persona tiene recursos internos para superar y soportar un duelo, no necesita la pastilla. Pero si vamos a suponer, dice, no, yo sí quiero una pastilla, pero también voy a seguir con psicoterapia para hacer el duelo, adelante, que no pase más de 1 año consumiendo medicamento, ¿verdad? Porque si no, entonces, híjole, pues vas a retrasar un duelo que tarde o temprano te va a doler. O definitivamente te quedas en las pastillas, que va a tener sus secuencias secundarias, ¿no? Hay pastillas que, bueno, no quiero decirlo, pero tiene su rebote, voy a llamarlo así para no dar es otro tema, ¿verdad? No des ideas, pero sí son importantes los medicamentos. Sí, porque al rato... Y no quiero dar ideas. Decimos nombres y damos ideas, en lugar de que no quieran consumirlas, van a ir a comprarlas, ¿no? Y fíjate, pero bueno, déjame decirte y terminar este comentario que se me hace muy importante tu pregunta. Pero sí hay personas que buscan autoagredirse después de una pérdida,
me ha tocado el quererse, pierden el sentido de vida, porque este es algo que yo quisiera comentarles en este tema, ¿no? ¿Cómo pierdo yo mi sentido de vida cuando se muere alguien, un familiar, ¿no? Entonces tienden a buscar el morirse también la persona, y si vemos que no tiene muchos recursos internos, más bien, y dicho de otras palabras, si vemos que sí se pueda autoagredir, entonces sí, nosotros decidimos mandar a la persona al psiquiatra para que utilice la medicación, ¿verdad? Pero ya son casos extremos. Entonces, hay emociones, sí. Contestando a tu pregunta, podemos pasar un buen tiempo llorando, un buen tiempo enojados, y luego pasamos a una etapa que pareciera que lo estoy superando. Yo le llamo la etapa del regateo, perdón. Pero hay días que me voy a regresar a la negación. Y hay días o semanas que me voy a regresar a la tristeza. O me voy a regresar al enojo, y luego la persona dice, parece que no he avanzado. No, es parte del duelo. Es parte un día despertar y decir, no puede ser que ya no esté conmigo, ¿no? No puede ser que mi madre haya muerto, no puede ser que mi hijo no lo tenga conmigo, ¿no? Entonces, es normal. Lo no normal sería no hacerlo consciente ese pensamiento. ¿Qué más vamos a vivir en estas etapas, en estas tres? Culpa. Vivimos mucha culpa. Porque cuando ya empiezo a sentir mucha culpa es porque ya estoy acercándome a la etapa del regateo, ¿no? Pude haber hecho más, si no lo hubiera dejado ir, si lo hubiera cambiado de médico, ¿por qué le di la batuta a mis hermanos para que atendieran a mi familiar en vez de hacerlo yo? ¿Sí? Y empezamos, y si el médico hubiese sido el otro médico, y si lo hubiera llevado a un hospital acá, en fin, el caso es de que yo comienzo a rumiar, a tener pensamientos del hubiera. Cuando es un divorcio, empiezo yo en esta etapa, bueno, y si lo perdono, y si le doy una oportunidad, bueno, dice que ya va a cambiar, dice que ya no me va a golpear, bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Dice que ahora sí me va a dar dinero, que me va a dejar estudiar. Empiezo a regatear. ¿Por qué regatea la mente? Porque entonces empiezo a sentir la pérdida real, ¿no? La soledad, el miedo, la culpa, y me quiero refugiar nuevamente a mi zona de confort, ¿verdad? En el caso de un divorcio, bueno, pues ya lo conozco cómo es, capaz de que luego me toca otro igual o peor. Es un autoengaño que yo estoy viviendo, y ahí es cuando muchas veces regresan las personas, ¿no? Y en el caso de la pérdida de un ser querido, también cambiaría mucho el hecho de cómo fue esa pérdida, porque a veces que es por una enfermedad, pero otras veces es un accidente, no te lo esperabas, o ahorita que está lo del COVID, pues una enfermedad que a todos nos tiene con mucho temor, ¿verdad? Y pues que no respeta edad ya. Sí, fíjate que esto, regresando al COVID, creo que se están viviendo duelos, como yo lo veo así como cuando internas al paciente y no lo vuelves a ver. Así es. Es como si el paciente se fue de viaje, perdón, el paciente, discúlpeme, es como si mi familiar se fue de viaje y ya no lo vuelvo a ver. O las que hay mamás que han vivido que levantaron a tu hijo y ¿dónde quedó? O como el incidente de los 46 perdidos, o 47, ya no me acuerdo cuántos van, y no los vuelves a ver. Y entonces es un duelo más doloroso, más inconcluso, porque muchas veces la mente quiere ver el cuerpo, quiere saber qué pasó. Y entonces, aunque en el COVID el hospital te entrega unas cenizas o te entrega un cuerpo, pues no es lo mismo. O sea, necesitaste vivir el proceso del deterioro del físico de tu familiar para poderte ir despidiendo. Creo que ahorita por eso tenemos un grado muy alto de personas con una ansiedad muy elevada por estos duelos abruptos, puedo decir, como si tuvieron un accidente y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿No? Así sí. es.
no estamos preparados para lo que viene, o bueno, para lo que ya estamos nosotros viviendo. Creo que este cambio de la tecnología, de poder dar una plática virtual, el poder yo hacer un examen virtual, el poder yo tener clases sentadas 2-3 horas virtuales, produce un cambio también para mi vida, y es un proceso de duelo que tengo que vivir. Vamos a hacer una pausa, Frida. Me indican que ya es el momento de hacer un corte. Regresamos enseguida, estamos en Lente Rosa. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, periodismo social con sentido humano. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Duele tener a una persona en tu corazón, sin poderla tener entre tus brazos. Bien, pues regresamos con Lente Rosa y ese tema tan interesante, tan sensible, el duelo. Y ya nos estabas platicando, Frida, de las primeras etapas del duelo, lo que tiene que ver con la negación, la tristeza, el enojo, esta parte del regateo que nos hablabas de que si estoy acá o me regreso, ¿verdad? La culpa. ¿Qué más? ¿Qué otras etapas? Bueno, fíjate que después de esta etapa viene como la parte de comenzar a resignarme. Bueno, pues ya no está conmigo, ya comienzo, sigo sintiendo tristeza, sigo sintiendo ansiedad, sigo sintiendo enojo, pero ya me empiezo a resignar, ¿sí? Entendiendo la palabra resignación como no me queda de otra, ¿verdad? Ya no puedo hacer más, sino entender que la persona ya no está. Y después de esta etapa viene la etapa de aceptación. Cuando hay una aceptación total, hay una liberación emocional. Sí puede haber el 1% de tristeza, el 1% de enojo, el 1% de negación, el 1% de regateo, porque ese es un proceso de la mente normal, ¿no? Ya me siento tranquila conmigo misma, me siento en paz, sabiendo que la persona no está conmigo, ¿no? Me siento como cómoda o acoplada con mis nuevos sentimientos, ¿no? Dijeran las mujeres que han perdido hijos, ¿te acuerdas de aquel grupo de autoayuda, ¿no? Que aprendí muchísimo de ellas, decía, bueno, llorando y caminando, ¿no? Es como en esta etapa decir, tengo más hijos, tengo marido, tengo trabajo, me tengo a mí y aprendo a reestructurar mi vida, que es lo que yo te hablaba hace rato, ¿no? ¿Por qué las mamás les duele y les cuesta tanto trabajo soltar o vivir un duelo cuando muere un hijo? Bueno, pues porque toda su vida gira alrededor de ellos. Su sentido de vida ha sido el ser madres y olvidarse de su profesión, de su crecimiento emocional, espiritual y laboral. Viven para los hijos. Yo no digo que no esté bien, está excelente, pero se pierden a ellas mismas. Y cuando muere el hijo, mueren ellas junto con el hijo. Eso ha sido un tema muy importante que yo invito a todas las personas y a todos los psicólogos, tanatólogos, que ayudemos a las personas a tener un sentido de vida, no nada más hacia ser madres, sino un amplio sentido de vida para porque la muerte es inevitable y tarde o temprano o muero yo o muere mi hijo, y hay que prepararnos para esa pérdida. No va a dejar de doler, pero sí no me voy a morir junto con la persona y me muero en vida. No puedo evitar también preguntarte esto, porque sí pasa. Cuando falta alguien, cuando hay una pérdida, de repente hay quien no puede superar el duelo y voltea a ver a otros y dice, pero ¿por qué no llora? ¿Pero por qué no sufre? ¿Pero por qué sigue haciendo su vida? Y yo no puedo, yo estoy imposibilitada o imposibilitado a continuar con mi vida porque el dolor no me lo permite. Entonces yo te quiero preguntar, ¿acaso el que tu duelo dure menos o dure más es un termómetro de cuánto amabas a esa persona? No, y fíjate qué importante comentario, porque muchas mamás piensan que el empezar a sentirse bien con ellas mismas, sienten culpa porque deben de seguir sufriendo, porque entonces van a pensar que ya no la van a querer, ¿no? A la persona ausente. No,
El es según tus recursos y tu cultura. Recordemos que hay gente que nuestra cultura mexicana es de hacer un culto al muerto, ¿sí? Y entonces nuestro duelo está entre chiste y entre dolor y tristeza, ¿sí? Pero otras culturas como las orientales hacen fiestas cuando ha muerto alguien, ¿no? Y entonces depende de cómo yo me he desarrollado y en qué cultura, ¿no? Aún puedo estar en esta cultura, pero tener una creencia de que se libera a la persona del sufrimiento. Déjame decirte brevemente y comentarles algo. A ver. Antes de que a mí, yo duré muchos años sin que nadie significativo se me muriera, de un familiar muy cercano. Y bueno, hablando de estos temas, lo entiendes teóricamente y sientes el sufrimiento de la persona que tienes enfrente. Pero yo digo que recientemente ha muerto un familiar muy cercano y entonces yo empiezo a vivir la parte, ahora sí, de lo que vive la paciente, del proceso de un duelo, ¿no? Y entonces yo digo, qué poca razón tienen los teóricos, porque para empezar, cada quien vivimos un duelo diferente. Somos personas, somos 6 hijos que tuvo mi madre, que descanse, y las 6 vivimos un duelo diferente. Y no quiere decir que alguien la haya querido más que otros. No, simplemente nuestros recursos internos, nuestras creencias, nuestra manera de ver la vida, estamos manejando un duelo diferente. Entonces, ¿qué palabras podemos decir cuando a la gente se le ha muerto a alguien? Ese es otro aprendizaje que tuve. Híjole, la gente me decía con todo respeto, pues ya está en el cielo. No saben qué creencia tengo, ¿verdad? Fue lo mejor para Dios se la llevó, y yo decía, ¿cómo se atreven a decirme todo esto? No me ayuda. ¿Sí me explico? Y recuerdo que platicaba con otra paciente y me decía, es que lo mejor que podemos recibir en esos momentos es el silencio. Un abrazo y el silencio nada más. Un apretón de manos. Mejor que no diga el nada, ¿no? Me acuerdo que decía una mamá que perdió a sus hijos, es que ya se fue al cielo porque es un angelito, Dios quería un angelito. Y estaba muy molesta con ese comentario, ¿no? O sea, es un comentario inapropiado. Y a veces no sabemos qué decir, ¿verdad? Cuando la persona ha tenido una pérdida. Y pues lo tuve que aprender. Mejor es el silencio, efectivamente. Un abrazo y un cariño nada más, ¿no? El estar, el que tú estés, el que una persona esté, con eso te ayuda mucho. No ocupa decirte cosas que pues ya son como frases muy hechas y que ni siquiera te llegan al corazón, te llegan a molestar, es cierto. Pero bueno, Frida, fíjate que ya nos queda muy poco tiempo para que nos des tu conclusión del tema de hoy. Me gustaría que concluyeras con esas opciones, esas alternativas que hay precisamente para estar mejor en un duelo. Sí, me gustaría compartirles esto. ¿Qué hacer para ayudarnos a acelerar un duelo? Bueno, lo primero, pues hay que platicarlo, hay que externarlo, hay que buscar ayuda profesional, psicológica primeramente. Vamos haciendo un programa de ejercicio, vamos haciendo un programa de alimentación. Si yo estoy en la etapa de tristeza, túmbense en la cama, lloren, hagan rituales, pero que un profesionista como el psicólogo o el tanatólogo te los dé, estos rituales, para que te acompañen en ese proceso. Te sale más barato ir a un grupo de autoayuda que ir a terapia, la verdad, para que externes, porque en esa etapa lo único que necesitamos es hablar y llorar y enojarme y que no sea en un ambiente que no me juzguen ni me critiquen ni me callen, porque luego hay familiares, ya se pasó un año, ya deja de llorar, ¿no? Hoy otra vez, y todo eso limita el proceso, ¿no? Entonces, hacer ejercicio, cambio de alimentación, ir a un grupo de autoayuda, hablarlo, o si tienes una amiga, pues ya, pobre amiga, pero ya saliste ganona, a externarlo o ir a terapia, hacer rituales de cierre y cada quien entender que es un proceso y que lo vivimos de diferente manera. Tú decides qué tan largo, qué tan corto quieres ese proceso, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona, me fascina. Lo sé. Pero bueno, me queda un poquito tiempo. Gracias. Sí, pero te vamos a volver a invitar. Tenemos muchas cosas muy buenas que nos puedes compartir en toda tu experiencia en grupos de autoayuda. Frida, un abrazo, muchas gracias. Gracias.
Bien, pues nos vamos ya no nos queda mucho tiempo para decir muchas cosas, ya me están diciendo que nos tenemos que despedir con la frase de todas las semanas. Tú sigues sembrando las semillas de tus sueños. Si sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta la próxima. Multimédica Lupita presentó temas de interés para toda la familia, abordados por los especialistas desde una visión propositiva. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Acompáñanos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. 95.3 FM. Estéreo Vida.